Ya, ahora sí, muy buenas noches a todos, a todas, muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. En la clase hoy vamos a hablar sobre dos subtemas o dos temas muy importantes y relevantes para nuestro aprendizaje, ¿no? Es sobre la frase nominal y la frase verbal. Muy buenas noches. A ver, veamos. Una frase nominal, deben recordar ustedes que es una palabra o un conjunto de palabras que tiene como núcleo, como centro a un sustantivo o a un pronombre, ¿no? A partir del sustantivo y del pronombre se expande esta frase. Por ejemplo, la casa de mis vecinos, uno de tus mejores amigos, aquellos días de verano, etc. Nos interesa saber sobre los tipos de frases nominales. Tenemos una frase nominal simple que tiene un solo núcleo. Por ejemplo, mis amigos entrañables, la compuesta que tiene más de un núcleo, por ejemplo, mi esposa y mi madre, por ejemplo, tú y él, etc. Bien, acá lo que nos interesa es la cantidad de núcleos que tenga. Un solo núcleo simple más de un núcleo compuesta. Luego tenemos a la frase nominal incompleja, que es aquella que carece de modificador indirecto. En cambio, la compleja vendría a ser la que presenta modificador indirecto. Por ejemplo, tenemos a los tipos de modificadores indirectos. El primer tipo se denomina modificador indirecto preposicional, ¿no? Se lo llama así preposicional porque debe estar encabezado por una preposición. Por ejemplo, la casa de María, un día sin ti, una casa con jardín. Bien. En segundo lugar, tenemos a la aposición. Una aposición es un sustantivo que repite el significado del sustantivo anterior. Un ejemplo, Juan el profesor. Acá la palabra el profesor está ampliando la información de Juan y es una frase sustantiva. En mi tío Pedro tienes tío núcleo y Pedro aposición. Acá hay dos sustantivos. El primer sustantivo actúa como núcleo y el segundo sustantivo actúa como aposición. Si tenemos, por ejemplo, el río Rímac, primero es el núcleo y Rímac es la aposición, ¿bien? También se considera como un tipo de modificador indirecto a la proposición subordinada adjetiva. Una proposición subordinada adjetiva está encabezada por estas palabras, por palabras conocidas como relativos. Por eso es que también a la adjetiva se la conoce como relativa. Los relativos son qué, cuál, quién, cuyo, dónde, cómo, cuándo, siempre y cuando estén modificando a un sustantivo o a un pronombre. Por ejemplo, la casa que compraste es un MI, modifica casa. El hotel donde te alojas es un MI, modifica hotel. Ana, quien es mi amiga, modifica a Ana. La alumna cuyos ojos son marrones, fíjate acá tienes cuyos ojos son marrones, modifica al sustantivo alumna. La forma cómo baila salsa modifica al sustantivo forma, ¿bien? Esa es una frase, una subordinada adjetiva relativa. Bien, jóvenes, entonces recordemos, se la llama compleja porque presenta modificador indirecto y tres son los tipos de modificadores indirectos. La preposicional, encabezada por una preposición, la aposición, un sustantivo que repite el significado del sustantivo anterior, y la subordinada adjetiva, encabezada por qué, cuál, quién, cuyo, cómo, cuándo, dónde, a dónde, siempre que modifique a un sustantivo, bueno, o a un pronombre. Esa es la frase nominal. Como la frase nominal es un sustantivo, nos interesa reconocer el sustantivo. El sustantivo semánticamente es una palabra que nos representa, que nos indica entidades. Todo lo que tenga un nombre es un sustantivo. Todo lo que tenga nombre es sustantivo. Por ejemplo, dinosaurio, sirena, dragón, Dios, profesor, alcalde, Ana. Los nombres propios, Ana, Juan, Miguel, Segismundo, son sustantivos. Una forma para reconocer a un sustantivo es cuando se le puede agregar un determinante posesivo o un determinante artículo.
Los dinosaurios, la sirena, el dragón, mi Dios, mi profesor, mi alcalde, bueno, la Ana no, ¿no? Pero igual se sabe que es un nombre propio, mi abogado, mi familia, la piara, la pléyade, la multitud, el amor, el odio, la alegría, la tristeza, la plaza, la playa, la montaña, el Perú. Bien. Luego encontramos que morfológicamente el sustantivo es una palabra variable porque presenta accidentes de género y de número. Estos accidentes de género y de número están vinculados con el adjetivo y con los determinantes. O sea, el sustantivo presenta género y número y sus acompañantes, como los determinantes, como los adjetivos, también deben tener el mismo género y el mismo número que el sustantivo. Por ejemplo, tenemos esa casa pequeña, casa es el sustantivo. Está en femenino y en singular. Por lo tanto, pequeña y esa también están en femenino y en singular, ¿no? Es de concordancia. El buen periodista, periodista puede referirse tanto al masculino como al femenino y determinará el masculino o femenino los acompañantes, ¿no? El buen periodista, la buena periodista. Sintácticamente, el sustantivo lo que desempeña diferentes funciones. Puede ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, atributo circunstancial, complemento agente y vocativo. Sobre estos temas vamos a detallar más en la siguiente sesión. Solo que acá yo puse el sujeto es una palabra, una frase nominal que necesariamente debe estar en concordancia con el verbo. Concordancia quiere decir que si el sujeto está en singular, el verbo debe estar en singular. Que si el sujeto está en plural, el verbo debe estar en plural. ¿Ya? Eso vendría a ser la concordancia. ¿Ya? A eso denominamos concordancia. Bien. Miren, por ejemplo, si tuviéramos una oración que diga, como le puse hace rato, las cartas, ¿ya? Si yo hubiera dicho, por ejemplo, las cartas son muchas, ya acá la palabra las cartas está funcionando como sujeto, ¿no? Porque estamos hablando de las cartas. Este es el sujeto y fíjate, el sujeto está en concordancia con el verbo. Pero si hubiera puesto las cartas, las dejó allí, las cartas las dejó allí. Fíjate que acá el verbo dejó está en singular y la palabra, la frase, las cartas está en plural. Por lo tanto, no vamos a decir que las cartas es el sujeto de la oración porque el verbo está en singular. Bien, no hay concordancia, por lo tanto, las cartas no podría ser el sujeto. Ya, el sujeto es tácito, ¿no? Las cartas él las dejó allí, ¿ya? La concordancia es vital para reconocer que algo es el sujeto. Si no concuerda, no vendría a ser el sujeto. Sobre los demás complementos vamos a hablar detenidamente en la siguiente sesión. Luego, la definición léxica, el sustantivo es de inventario abierto, o sea, hay un montón de sustantivos y pueden ir apareciendo más sustantivos. Por ejemplo, sustantivos que antes no existían, clon, WhatsApp, cibernética, internet. Luego, el sustantivo es, perdón, la clasificación del sustantivo. Hacemos la clasificación que nos piden en San Marcos, ¿ya? San Marcos no nos hablan sobre la clasificación según su género, epiceno, heterónimo, etc. ¿No? Acá nos hablan simplemente de la clasificación general. Tenemos en primer lugar a los sustantivos llamados comunes, que son aquellos que nos indican lo genérico, ¿bien? Nos indican la especie. Por ejemplo, tienes país, zapatillas, lago, cine, planeta. En cambio, los propios nos señalan al individuo. Por ejemplo, tenemos Perú, Adidas, Titicaca, Cinépolis, Saturno. Bien, eso es. Luego encontramos a la división de los sustantivos propios. Los sustantivos propios se clasifican de esta forma. Tenemos antropónimos que designan a personas, ¿ya? Julio Cortázar, John Lennon, José María Arguedas, tienes acá a Blanca Varela, Nina Simone, María Rostorovsky, ¿bien? Así. Esos son antropónimos. Luego tenemos a los hipocorísticos. Los hipocorísticos son sustantivos que se forman a partir de nuestros nombres propios. Son nombres familiares, son nombres de cariño, nombres infantiles,
que se derivan, repito, a partir de nuestros nombres de pila, de nuestros nombres propios. Si tu nombre es Lucía, Luisa, eres Lucha. Si tu nombre es Ignacio, Nacho. Graciela, Isabel, Chabela. Bien, Gabriel, Gabo. Bien, esos vienen a ser los hipocorísticos. Luego tenemos a los patronímicos. Los patronímicos son apellidos, pero no cualquier tipo de apellido. Necesariamente son apellidos que acaban en Z. Por ejemplo, tienes Sánchez de Sancho, González de Gonzalo, Pérez de Pedro, Hernández de Hernando, etc. También tenemos a los topónimos, que vienen a ser aquellos sustantivos que designan nombres de ríos, lagos, lagunas, lugares. Por ejemplo, Tingo María, Nazca, por ejemplo, Huánuco. Algunos clasifican a los topónimos también en hidrónimos vinculados a todo lo relacionado con el agua. Titicaca, Amazonas, Paca, también vinculados a las cordilleras, a las montañas, a los cerros, Andes, Misti, San Cristóbal, etc., etc., etc. Bien, esos son los tipos de sustantivos propios. Tenemos también a los zoónimos, que vienen a ser nombres de animales como Firulais, Rocinante, Platero, Moby Dick. Por otro lado, tenemos a los sustantivos individuales que designan en singular a un solo ser, ¿no? Por ejemplo, perro, por ejemplo, ave, por ejemplo, pez. Y los colectivos que designan en singular a un conjunto. Y ahora, quisiera recordarles algo. Un colectivo en singular designa a un conjunto, pero eso no quiere decir que los colectivos solo puedan estar en singular. Los colectivos también pueden pluralizarse. Por ejemplo, acá tenemos jauría, pero también podríamos decir fácilmente jaurías, ¿no? Ahí sería jaurías, ¿bien? Y fíjense, la palabra perros, no vayas a pensar que perros es un colectivo porque designa a varios. Recuerda que el colectivo en singular designa a un conjunto. En cambio, perros en singular no designa a un conjunto. Jaurías en singular sí designa a un conjunto. Cardumen en singular sí designa a un conjunto. Bandada en singular sí designa a un conjunto. Los colectivos, según lo que nos pide en San Marcos, se clasifica en dos tipos. Colectivos primitivos, que son aquellos colectivos que no comparten la raíz con su individuo. O sea, el colectivo y el individual tienen raíces completamente diferentes. Por ejemplo, aquelarre, de brujo, bruja, jauría de perro, cardumen de pez, banco de pez, playa de intelectuales, orquesta viene a ser de música, coro de voces, magisterio de profesores, ¿no? En cambio, los colectivos derivados son aquellos que sí comparten la raíz con su individuo. Por ejemplo, Rosal viene de Rosa, Alameda de Álamo, Caserío de Casa, Maizal de Maíz, Alumnado de Alumno, Profesorado de Profesor, Caballada de Caballo y Aguada de Yegua. Bien, yo puse acá, fíjate, en Rosal esta AL me indica el colectivo. En Alameda la EDA me indica el colectivo. Bien, eso viene a ser variantes derivados de los alomorfos, ¿no? Esos son alomorfos, ¿bien? Recuerda que los alomorfos son diferentes maneras de indicarnos, de señalarnos lo mismo, ¿no? Al, EDA nos indican colectivos. Por otro lado, también encontramos a los sustantivos concretos, que son aquellos que pueden ser captados por nuestros sentidos. Por ejemplo, una salchipapa, miau, un libro. Los abstractos que, no que designan conceptos, son realidades dependientes siempre. Terminan en esa o en es, rareza, pereza, vejez, niñez, escasez, adultez, embriaguez. Pueden acabar en ura, ternura, dulzura, bravura, ención, crucifixión, reflexión, anexión, enmiento, decaimiento, resentimiento, presentimiento, en dad, mezquindad, mediocridad, espontaneidad, maldad, bondad. Bien, esos vendrían a ser los sustantivos.
También hay otros sustantivos como los llamados, perdón, hay otros sustantivos abstractos como fe, sed, amor y hambre, ¿no? Que no designan, que no tienen una terminación como derivados. También encontramos a los sustantivos llamados simples que tienen una sola raíz. Árbol, escritor, casa, ciudad. Los compuestos más de dos raíces o más, corta, uña, porta, hilo, cubre, cama, parabrisa. Y las locuciones, que son un conjunto de palabras que equivale a un solo sustantivo, ¿no? Como luna de miel, patas de gallo, pie de atleta. Recuerden, jóvenes, estamos hablando de la frase nominal, estamos hablando del sustantivo, luego vamos a hablar de la frase verbal, ¿no? Pero ahora pasamos a hablar sobre los adjetivos. Los adjetivos vienen a ser palabras que acompañan a los sustantivos, tienen género y número también, como los sustantivos, pueden ser atributos, modificadores directos o predicativos. Ahora les explico esto. Semánticamente designan cualidades, propiedades, cantidades del sustantivo. Y lexicológicamente presentan inventario abierto porque son una gran cantidad de adjetivos. Fíjense, acá yo puse las funciones de los adjetivos. Ahora voy a explicar estas funciones. Ya, un segundito, por favor, para explicarlo más detenidamente. Ups. Bien. Las funciones de los adjetivos son tres. Tenemos modificador directo. Se llama modificador directo porque el sustantivo va directamente enlazado perdón, el adjetivo va directamente enlazado al sustantivo. No hay nada que se interponga entre ellos, ¿ya? Por ejemplo, bello día otoñal, ahí tienes la palabra día como núcleo, y bello se enlaza directamente a día y otoñal se enlaza directamente a día, ¿no? No hay nada que se interponga. Inmenso problema económico, inmenso modifica problema sin ningún intermedio, sin ningún nexo, y problema también es modificado por económico, ¿no? En cambio, en el atributo debe ocurrir lo siguiente. Vas a tener al sujeto, luego aparece un verbo conocido como verbo copulativo, y luego viene el adjetivo que va a funcionar como atributo. Ya, como se pueden dar cuenta acá por este casito, ya el atributo, el adjetivo está separado del sujeto por medio del verbo. Pero el atributo debe ser un modificador del sujeto. ¿Ya? Y los verbos que separan son los copulativos, y los copulativos son estos tres verbos: ser, estar y parecer. Por ejemplo, María es hermosa, acá tienes la palabra hermosa. Ush. Ya, hermosa está modificando al sustantivo María, ¿no? La modifica. Y ahí está la palabra es, que es el verbo copulativo. La tarde está silenciosa, tienes está, verbo copulativo, y silencioso es el adjetivo. Esos niños parecen traviesos, acá tienes el adjetivo traviesos, modifica el sustantivo y tienes parecer. El predicativo se parece muchísimo al atributo, la gran diferencia está en el predicativo, no aparece con verbos copulativos, ¿ya? Con el predicativo puede ocurrir lo siguiente: tienes al sujeto, al verbo no copulativo y al predicativo. El predicativo está modificando al sujeto. Pero también podría ocurrir lo siguiente: tienes al sujeto, al verbo no copulativo, tienes al predicativo, y el predicativo no modifica al sujeto, sino modifica al objeto directo. ¿Ya? Pero el predicativo, como es un adjetivo, siempre modifica una frase nominal. Se reconoce con la pregunta ¿cómo? ¿Ya? Por ejemplo, esos niños llegaron contentos. ¿Cómo llegaron esos niños contentos? Modifica niños. Luz compró barata la fruta. ¿Cómo compró Luz la fruta? Barata, ¿no? Modifica a la fruta. Los ingenieros trabajan apurados. ¿Cómo trabajan los ingenieros? Apurados, ¿no? Modifica a ingenieros. Bien, así. Ahora, tengan mucho, mucho cuidado con confundirse entre predicativos y circunstanciales de modo. La diferencia está en que un circunstancial de modo es invariable, ¿ya? Es un adverbio, ¿ya? En cambio, los predicativos varían porque son adjetivos. Miren, acá dice, las aves vuelan alto. La palabra alto es un circunstancial de modo,
No puede ser predicativo porque si fuera predicativo tendría que actuar sobre aves. Pero si aves está en plural, el predicativo tendría que estar en plural. Pero como te puedes dar cuenta, no está en plural. Y ese alto se refiere a vuelan, ¿ya? No a las aves. María habla rápido. Como María está en femenino, o es femenino, rápido tendría que ser femenino, cosa que no ves acá. Ese rápido no te habla de María, sino de habla. Por lo tanto, circunstancial de modo. En cambio, en María habla emocionada, ¿cómo habla María? Emocionada es un adjetivo, está en femenino. Si en vez de María hubiera dicho Pedro, será Pedro habla emocionado. Si en vez de María hubiera dicho ellos, ellos hablan emocionados. Si en vez de ellos fueran ellas hablan emocionadas. Bien, como se pueden dar cuenta, varía el género y también va variando el adjetivo. Por eso que decíamos que el adjetivo es variable, ¿no? Porque tiene género y tiene número. María habla bastante bajo no te habla de María, sino te habla de habla, ¿no? Del verbo. Esas son las funciones del adjetivo. Existen diferentes tipos de adjetivos que ahora vamos a ver, ¿no? Los adjetivos como denotan cualidades, por ejemplo, agotado, tierno, hermoso, dormilón, sonriente, cariñoso, pequeño, cansado, fiero, travieso, ¿no? Todos relacionados. Fíjense, hay un montón de adjetivos, y estos adjetivos se vinculan con el sustantivo, ¿no? Y podemos seguir, seguramente seguir agregando más. Por eso decimos que es de inventario abierto. Los adjetivos se dividen en explicativos. Los explicativos lo que hacen es darnos unas cualidades subjetivas, ¿ya? No medibles, no cuantificables, ¿no? Una bella tarde, para mí puede ser bella la tarde, para ti podría ser una tarde aburrida. Ese pobre hombre. La palabra pobre hombre tiene dos connotaciones, ¿no? Puede referirse a un hombre desdichado, sufrido, traicionado, o si no, a un mal hombre, ¿no? Pobre hombre. Día ameno, ¿no? Ahí está, día ameno, divirtiéndose. ¿Ya? Esos son los explicativos. Para mí podría ser ameno, para ti podría ser aburrido, ¿no? Luego tenemos a los especificativos que señalan cualidades que restringen información, son objetivos. Ya aquella mujer alta, no la bajita, no la mediana, sino la alta. Los problemas matemáticos, ¿no? No es algo subjetivo, ¿no? Son matemáticos o no son matemáticos, pero no es algo que dependa de mi criterio. Esos días calurosos también, pobre hombre, hombre pobre. La diferencia entre pobre hombre y hombre pobre es que cuando decimos hombre pobre hablamos de un hombre sin dinero, misio. Dentro de los adjetivos especificativos aparecen los gentilicios, que nos indican cualidades de la procedencia, de dónde proviene. Niño cusqueño, auto japonés, baile guanuqueño, actor chino. Sí. Esos son los gentilicios. Luego tenemos a los epítetos que nos van a señalar cualidades inherentes, o sea que necesariamente tiene que tener este sustantivo. Por ejemplo, la mansa paloma, la blanca nieve, el inmenso océano, el crudo invierno, sabroso manjar, etc. Cuando decimos sabroso manjar, no estamos hablando del manjar blanco, por si acaso. Manjar se refiere a cualquier clase de comida que sea deliciosa, sabrosa. Por ejemplo, para mí es un manjar el pan con chicharrón. Bien, y supongo que ya han votado. Para mí es un manjar los picarones, el lomo saltado, el mondonguito a la italiana. Eso es un manjar para mí. Claro, sería diferente a poner manjar blanco. Si fuera manjar blanco, no necesariamente es delicioso, sabroso. Eso sí es interpretable, ¿no? A mí me encanta el manjar blanco, pero hay personas a las que no les gusta. Pero acá no dice manjar blanco, dice manjar nada más. ¿Ya? Luego tenemos a los grados del adjetivo. ¿Ya? Los grados del adjetivo tienes estos graditos. ¿Ya? Te lo voy a explicar. Tenemos estos grados. Tenemos el grado positivo que no compara ni exagera. Por ejemplo, día alegre, mujer inteligente, profesor hermoso. Comparativo que está comparando. Ya soy menos alto que tú, soy tan alto como tú, más alto que tú.
El relativo que también compara, pero no compara de uno a uno, sino de uno a todo un bloque. Y el relativo tiene que acompañarse de los determinantes, el, la, normalmente, la palabra más y puede aparecer la preposición de. Puede, no es necesario. Y ahora les voy a poner más ejemplos. ¿Ya? Vayamos a estos ejemplos por acá. Miren así. Si yo dijera yo soy alto, este grado sería grado positivo, ¿no? Positivo. Yo soy más alto. Este grado es comparativo, ¿ya? Grado comparativo. Ahora, dense cuenta que cuando decimos yo soy más alto, podemos, no es que debamos, sino que podemos agregarle esto, ¿no? Yo soy más alto que tú, ¿bien? Se le puede agregar esta frase. Ya te cuenta que estamos comparando, ¿no? Estamos comparando, ¿bien? Es el nivel de comparación, el que tú, que él, que nosotros, etc. Pero si yo dijera, yo soy el más alto, ya no podría agregarle esta frase, ¿cierto? Ya no podríamos decir, yo soy el más alto que tú, ¿bien? No tendría sentido. Pero sí podría decir, yo soy más alto, el más alto del salón. Ya, esta frase no es necesaria, puede aparecer, puede estar sobreentendido también, ¿ya? Igual que arriba, no es necesario ese que tú, puede estar sobreentendido. Normalmente aparece, pero repito, no es necesario. Ya con el artículo en esta oración, está convirtiendo a esta oración en un superlativo relativo. Y si hubiera dicho, por ejemplo, yo soy altísimo, ya acá ya no está comparando, sino la característica se está exagerando. Yo soy altísimo, ¿bien? Entonces, a esto lo llamamos superlativo absoluto, sin comparaciones, ningún tipo de restricción. Ya, ese es un superlativo absoluto. Pero también el superlativo absoluto puede aparecer de otra forma, ¿no? Podríamos decir esto, yo soy muy alto. En este caso, acompañándose del adverbio muy, ¿no? Puede ser otro adverbio, sumamente alto, extremadamente alto, recontra alto, etc., ¿ya? Entonces, lo que no debes hacer es juntar, yo soy muy altísimo, por ejemplo. Estos son los grados. Por eso acá te decía, el relativo se apoya con un determinante, ya, ahí está, y puede llevar la preposición, no puede llevar la preposición. Así. El más alto del salón, simplemente pude haber dicho el más alto. La más fiel de mis alumnas, simplemente pude haber dicho la más fiel. Los nombres sincrético y perifrásico no son importantes, pero sincrético es que es uno solo, sincretismo, y perifrásico es que son dos, muy alto, bastante alto, demasiado alto, etc, etc, etc. Bien, ahora pasamos a hablar de la frase verbal. La diferencia entre una frase verbal y una frase nominal es que en la verbal encontramos al verbo, pues, ¿no? Ahora, la frase verbal es lo más importante de todo, es recontra relevante, es súper archi mega importante. Hay que entender muy bien las funciones, los tipos, las clases de frase verbal. Y para eso vamos a hablar en primer lugar del verbo, de los accidentes del verbo. El verbo tiene tres accidentes exclusivos, el aspecto, el tiempo y el modo, y hay dos accidentes que el verbo comparte, ya que viene a ser el número y la persona. Bien, pero de eso no vamos a hablar, que no es relevante. El aspecto puede ser masculino, perdón, puede ser perfectivo o imperfectivo. El perfectivo se reconoce de la siguiente manera, ¿ya? El aspecto perfectivo es todo tiempo compuesto. Ni bien encuentres a un tiempo compuesto, es aspecto perfectivo. ¿Y qué es tiempo compuesto? Tiempo compuesto es el verbo haber acompañando a un participio. Había comprado, hemos comprado, hubiéramos comprado, etc. Eso es tiempo compuesto. También es perfectivo el pretérito, o sea, el pasado. El pasado que no tenga las terminaciones a bahía, ¿ya? Que no tenga las terminaciones a bahía, ¿ya? Por ejemplo, compró, fíjate, está en pasado, no tiene a bahía. Leí, está en pasado, no tiene a bahía. Soñaste, está en pasado, no tiene a bahía, etc.
El aspecto imperfectivo, en cambio, vendría a ser aquel aspecto que me indica una acción que continúa, que se mantiene, y para reconocer el aspecto imperfectivo hacemos lo siguiente. Son imperfectivos el tiempo presente, leo, escucho, hablo, pregunto, lees, escuchas, hablas, preguntas, el futuro simple. Ahora, el futuro simple, por si acaso, es aquel futuro que no sea haber más participio. Por ejemplo, leeré, soñarás, etc. Y luego tenemos al pretérito, que a diferencia del perfectivo, este pretérito se encuentra que sí presente, acá voy a cambiar, ¿ya? Porque presente se pueden confundir. Pretérito que tenga aba, ia, ¿ya? Pretérito que tenga esas terminaciones, aba, ia. Por ejemplo, tenemos acá, fíjate, leía, tiene ia, soñaba, tiene aba, son imperfectivos. También es imperfectivo los verbos era, eras, éramos, ¿ya? Estos son imperfectivos. Mira, acá dice, llegó cansada. Fíjate, llegó cansada, se encuentra en pasado, y si está en pasado puede ser perfectivo o imperfectivo. Pero como no tiene los morfemas aba, ia, entonces es perfectivo. María ha dicho la verdad, tienes ha dicho. Haber más participio, tiempo compuesto. Si es tiempo compuesto, esto es perfectivo. Hoy jugará la U, jugará, está en futuro. Si está en futuro, es imperfectivo. Me gustan sus ojos, gustan, está en presente. Si está en presente, es imperfectivo. Perdió la U 4-0. Perdió, está en pasado. Está en pasado y no tiene a bahía, perfectivo. Siempre caminaba solo. Caminaba, está en pasado y tiene aba, imperfectivo. Ella es mi mejor amiga, está en presente. Si está en presente, imperfectivo. Decías la verdad, ia, imperfectivo. Bien así, imperfectivo. Está en pasado y tiene ia. Así reconocemos a los diferentes tipos de aspectos, ¿ya? Ahora, sobre el tiempo se clasifica de dos formas. Tiempo simple, cualquier forma que no sea haber más participio, y tiempo compuesto, el haber más participio, nada más, ¿ya? Haber más participio, tiempo compuesto, lo que no sea haber más participio, tiempo simple. Luego tenemos a los modos verbales que se dividen en tres tipos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo señala un hecho real y se le puede agregar la frase es cierto que para reconocer. Es cierto que me gusta la trova, es cierto que Sonia vino ayer, es cierto que escuchas a Bumburi, ¿ya? El subjuntivo se reconoce con la palabra ojalá. Ojalá que te guste la trova, ojalá probara los cursos, ojalá me llamaras, ojalá me bendijera, etc. El imperativo es una orden, no cállate, escúchame, siéntate, párate, etc. Bien, eso vendría a ser los modos. Ahora, vamos a saltarnos aquí a la frase verbal directamente, porque si no nos va a alcanzar tiempo. La frase verbal se va a dividir en dos grandes grupos: la frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa. La frase verbal atributiva tiene como núcleo un verbo copulativo. Un verbo copulativo es un verbo dependiente, necesita de algo. En cambio, los verbos no copulativos tienen significado pleno, no necesitan de nada. Pueden llevar, normalmente llevan complementos, pero no lo requieren, ¿ya? El verbo copulativo como que ha quedado al medio, sirve como nexo nada más. La frase verbal, les decía, se divide en atributiva y predicativa. La atributiva presenta un atributo del cual ya hemos hablado hace ratito, ¿no? Una característica o una cualidad del sujeto. Los verbos copulativos que trabaja en San Marcos, que trabaja siempre, que también la RAE, son solo tres: ser, estar y parecer. Bien, yo soy muchacho provinciano. Fíjate, acá hay un sujeto tácito. Muchacho provinciano es el atributo de yo. Soy es el verbo copulativo. Luego dice Eugenia está preocupada. Acá tienes preocupada como adjetivo. Está modificando Eugenia. Acá tienes está. Verbo copulativo. Luego el león parece dormido. Acá tienes dormido. Modifica a león, ¿no? Verbo copulativo también. Atributo. Es muy importante que revisemos que siempre haya atributo. Si no hay atributo, entonces no hay verbo copulativo.
Por ejemplo, mi documento está perdido. Perdido es el atributo de mi documento. Pero mi documento está sobre el escritorio. Sobre el escritorio no modifica documento. Bien, señala el lugar donde se encuentra el documento, ¿no? No es una cualidad del documento. Por lo tanto, esto lo llamamos circunstancial del lugar. Como no es un verbo, no es un atributo, entonces es un verbo no copulativo. Al menos así lo toma San Marcos, ¿ya? Lo toman así en San Marcos. María parece pensativa. Pensativa es a María. Verbo copulativo, atributo. Ahora, tengan en cuenta esta estructura, ¿ya? La estructura parece que no es copulativa. ¿Ya? Parece que estás cansado, parece que estás molesto, parece que va a llover, parece que vendrá mañana. No es copulativo, ¿ya? El parece que. Les decía, hay que tener cuidado con los verbos, ¿no? Eliana, fíjate, es mi amiga, fue mi amiga, ha sido mi amiga. Bien, ahí tienes los verbos copulativos y ahí están los atributos. Pero tengan cuidado con el verbo ser cuando va acompañado de un participio. Ser más participio no es copulativo. Se llama voz pasiva. Recuerden que la voz pasiva es cuando el sujeto no realiza la acción, sino que recibe la acción. ¿Ya? Ni bien veas voz pasiva, no es copulativo. ¿Ya? Juan fue detenido por la policía, ser más participio. Juan ha sido detenido por la policía, ser más participio. ¿Ya? Este vendría a ser voz pasiva. Juan no realiza la acción. Y no es copulativo. Tengan cuidado con la palabra fue o fui. Mira la diferencia. Luis fue feliz en la playa. Bien, este fue viene del verbo ser, pero Luis fue feliz a la playa. Este fue no viene del verbo ser, viene del verbo ir, ¿no? Por lo tanto, acá arriba, feliz, este es un atributo. Pero acá abajo, feliz, ya no es un atributo, porque este no es verbo copulativo. Esto vendría a ser un predicativo, ¿no? Les dije hace rato que el predicativo y el atributo se parecen, la diferencia es el tipo de verbo. Luego encontramos a la frase verbal predicativa, cuyo núcleo es un verbo no copulativo. Esta frase verbal se clasifica en transitiva, intransitiva e impersonal, que es de lo que vamos a hablar. Bien. Luego, la frase verbal predicativa tiene como núcleo a un verbo no copulativo y también se conoce como con el nombre de predicado verbal. Ah, me olvidé de decirles algo. A la frase verbal atributiva también se la conoce como predicado nominal, ¿ya? Predicado nominal. Y la predicativa, predicado verbal. Son la mayoría de verbos. Dice, tomó ya lo eché al olvido. Eché no es ni ser, ni estar, ni parecer. No es ser, estar, ni parecer. No es ser, estar, parecer. No es ser, estar, parecer. Bien así. Esa es la frase verbal predicativa. La frase verbal predicativa, les decía, se divide en transitivo, intransitivo e impersonal. O de oración. Puede ser oración o verbo, ¿ya? Tenemos acá los verbos transitivos, que son aquellos que presentan objeto directo. Por ejemplo, tengo mucho sueño. ¿Qué tengo? Mucho sueño. ¿Ya? Este es el objeto directo. Ayer compré mis boletos. ¿Qué compré ayer? Mis boletos, ¿no? Ese es el objeto directo, ¿bien? Cuando veas lalos lolas antes del verbo, el lalos lolas es el objeto directo. Sobre objeto directo vamos a hablar más, con más detenimiento en la próxima sesión, cuando hagamos sintaxis. Ya en tu amor, ya, perdón, dame tu fuerza, Pegaso. Acá, ¿qué me das? Tu fuerza. Objeto directo. Para reconocer al objeto directo, buscamos el núcleo de predicado. A ese núcleo de predicado podemos hacerle cualquiera de estas dos preguntas: ¿qué o a quién? Y además es muy importante que recuerdes que el objeto directo debe ser equivalente a los pronombres lalos y lolas. María compró los útiles. ¿Qué compró María? Los útiles, objeto directo. ¿Ya? Y se reconoce porque podríamos decir María los compró. Me gusta su voz. ¿Qué me gusta? Su voz. No es objeto directo porque no sería me la gusta, ¿ya? María ama a su padre. ¿A quién ama María? A su padre. María lo ama. Bien, verbo transitivo, lo objeto directo. En María escribió a su padre, no sería María lo escribió, ¿cierto? Sino sería María le escribió. Como es le, es verbo intransitivo. Bien, porque no tiene objeto directo. Acá yo puse algunas oraciones, por favor,
Dígame, ¿cuáles de estas oraciones tienen objeto directo? ¿Qué números, por favor? Ahí por el chat. Me dicen, ¿qué números tienen objeto directo, por favor? A ver, estimados. 3, 4, 5 y 8, 3, 4, 5 y 8, 3, 4, 5 y 8. Vamos a ver, vamos a ver. Salió el sol. Tienes el verbo. ¿Qué salió el sol? Pero no sería lo salió, ¿cierto? Este no tiene objeto directo. Me encanta el tamal. Acá tienes el verbo. ¿Qué me encanta el tamal? Pero no sería me lo encanta, ¿no? Adoro el tamal. ¿Qué adoro el tamal? Lo adoro, ¿no? Este sí. Visité a tus padres. ¿A quiénes visité? A tus padres, no los visité. Llamaré a tus padres. ¿A quiénes llamaré? A tus padres. Los llamaré. Hablé a tus padres, pero no sería los hablé, ¿cierto? Sería les hablé. Caen las hojas. ¿Qué caen las hojas? Las caen, nada que ver, ¿no? Traen las hojas. ¿Qué traen las hojas? Las traen. Bien, muy bien, muy bien. 3, 4, 5 y 8. A la vez, jóvenes, los verbos transitivos se pueden dividir en dos grupos. Tenemos a los verbos reflexivos, bien, y a los verbos recíprocos, ¿ya? Se llaman verbos reflexivos aquellos verbos en los cuales una persona realiza una acción y la acción regresa sobre la propia persona. Si yo te dijera, yo me afeito, pues yo realizo la acción y recae sobre mí esa acción. Necesariamente los verbos reflexivos se acompañan de pronombres como me, te, se, nos, os. Por ejemplo, yo me peino a mí mismo, tú te lavas a ti mismo, él se cepilla a sí mismo, yo me miro a mí mismo, bien así. Acá se tomaron selfie a sí mismos, ¿no? Eso es un verbo reflexivo. Luego tenemos a los verbos recíprocos, en los cuales hay dos personas, una persona A que realiza una acción sobre la persona B, y esa acción regresa, ¿no? Por ejemplo, decimos, nosotros nos amamos, eso puede decirse que Pedro ama a Juanita y Juanita ama a Pedro. Juan y Pedro se abrazan mutuamente, ellos se quieren mutuamente, etc. Esos son verbos transitivos. Luego tenemos a los verbos intransitivos que no tienen objeto directo. Pueden llevar lo que sea. Lo importante es que no tengan objeto directo, ¿ya? Y se reconocen con la pregunta qué y a quién. Perdón, que estoy hablando. El objeto directo se reconoce con la pregunta qué o a quién, ¿ya? Fíjate acá, saldré de trabajo tarde. ¿Qué saldré? No tiene sentido, ¿no? ¿A quién saldré? Tampoco tiene sentido. Por lo tanto, no hay objeto directo. ¿Ya? ¿Llegará mi novia mañana? ¿Qué llegará? No. ¿A quién llegará? Tampoco, ¿no? No hay objeto directo. Son circunstanciales, es el sujeto, pero no es objeto directo. Me gusta la música cubana, ¿qué me gusta la música cubana? Ese es el sujeto, ¿no? No es el objeto directo porque no equivale a me lo gusta, me la gusta. Repito, los verbos intransitivos pueden llevar cualquier cosa, menos objeto directo. Y acá arribita puse voz pasiva porque la voz pasiva necesariamente es intransitiva. Recuerden ser más participio, la perífrasis de voz pasiva. ¿Ves? Una voz pasiva es intransitiva obligatoriamente.
Luego tenemos los verbos impersonales, que son aquellos verbos que carecen, que no presentan, que no tienen un sujeto que realice la acción. Y además deben ir en tercera persona del singular. Solo en singular. Si estuvieran en plural no serían verbos impersonales. Los verbos impersonales se van a agrupar en tres tipos. ¿Ya? Tenemos en primer lugar a los verbos de la naturaleza, llamados también verbos defectivos de la naturaleza. Por ejemplo, tienes palabras como llover, granizar, nevar, garuar, etc. En hoy lloverá en Talma y en Huancayo, no hay un sujeto que realice la acción, ¿no? Hoy él lloverá, por ejemplo. Él nevó, no tiene sentido, ¿no? Graniza poco en esta región. Sin embargo, hay que tener cuidado con su uso metafórico. ¿Ya? Si lo vemos de manera metafórica, ahí sí puede tener sujeto, ¿no? Nos llovieron tomates. ¿Qué nos llovieron tomates? Pero dense cuenta de que no es un verbo de la naturaleza, ¿no? Te llovieron muchos comentarios malintencionados, ¿no? El sujeto sería comentarios malintencionados, ¿bien? Dejaría de ser impersonal. Luego tenemos al verbo ser y hacer vinculado al clima o al tiempo. Por ejemplo, hace mucho calor en esta zona, verbo hacer vinculado con clima o tiempo. No sería coherente decir él hace mucho calor. Es temprano para almorzar, no sería él es temprano para almorzar. Son verbos impersonales. Pero tengan cuidado con otro verbo ser y hacer, ¿no? Por ejemplo, acá hace la tarea con calma, ya se deduce que él hace la tarea con calma, ¿no? Es mi mejor amigo, se deduce que él es mi mejor amigo. En este otro ejemplo puse hace frío y estoy lejos de casa, ¿no? Verbo hacer vinculado al clima o al tiempo. Estoy, en cambio, verbo personal. Hace tiempo, verbo impersonal. Estoy, verbo personal, ¿no? Porque yo estoy. Y luego tenemos al verbo haber. El verbo haber es un verbo también impersonal siempre y cuando sea equivalente a la palabra hay. Si el verbo haber se acompaña con un participio, dijimos que era un tiempo compuesto. Y el tiempo compuesto normalmente es personal. ¿Ya? Por ejemplo, si dijéramos habían comprado, ahí se deduce, ¿no? Ellos habían comprado. Habrán hablado, ellos han salido, etc. Si va sin participio es impersonal. Y les decía, equivale a la palabra hay. Fíjense, habían problemas, hay problemas. Hubiesen personas, hay personas. Habrán dudas, hay dudas, ¿ya? He tachado la N porque recuerden que si es un verbo impersonal, no admite el plural, ¿no? Sería incorrecto utilizar la forma plural para esto, la forma en plural para estos verbos, ¿ya? Eso es un verbo impersonal. A ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Fíjense, hemos hablado de la frase verbal, ¿no? Hemos dicho que la frase verbal es atributiva y la frase verbal es predicativa. Y quedamos que la frase verbal predicativa se clasificaba en tres tipos, ¿no? Transitiva, intransitiva e impersonal. Y a su vez la transitiva se divide en dos tipos, ¿no? La reflexiva y la recíproca. ¿Bien? ¿Ya? Esta otra clasificación no interviene en la clasificación de tipo de frase verbal. Estos verbos pueden estar en cualquier lugar. Esta clasificación es una cuestión morfológica, ¿ya? Morfológica. Nos interesan los morfemas para saber si un verbo es regular o un verbo es irregular. Se llaman verbos regulares aquellos verbos que no varían su raíz ni sus paradigmas. En cambio, serán verbos irregulares aquellos verbos que sí derivan su raíz o sus paradigmas. Bien. Acá lo importante es saber reconocer a los verbos regulares o irregulares al margen de la definición. Por eso damos acá este grupito. Mire, para saber si un verbo es regular o irregular, hacemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, la palabra canté. El primer paso para saber si es regular o irregular es trasladarla al infinitivo, cantar.
El segundo paso es eliminar sus terminaciones verbales ad, ed o id. Y finalmente, a esa terminación, Kant le agregas el morfema o, le agregas la o, la desinencia o, y la conjugas en primera persona en tiempo presente, con la palabra yo. Acá, como te das cuenta, yo canto. ¿Tiene sentido? Sí, por lo tanto, este es un verbo regular. Otro ejemplo, dije. Lo trasladamos a decir, le quitamos ir y nos queda la raíz. Y a esa raíz le agregamos la desinencia o y la conjugamos con yo. Y ahí dice yo deco. Como no es coherente, este es un verbo irregular. Bien. Otro ejemplo, tienes la palabra vine. Se traslada a venir. Le quitas ir y te queda ven, ¿no? Y a eso le agregas la o. Y la conjugas, ya sabes, con la primera persona, yo. Yo veno. No tiene sentido, por lo tanto, este verbo es un verbo irregular. A ver, una más. Tenemos la palabra saldré. Se traslada a salir. Se le quita ir. Lo que te está quedando es la raíz. Y a esa raíz le agregas la desinencia o. Y te puedes dar cuenta que ahí dirá yo salo. Como no es coherente si yo salo, te está diciendo que este verbo es un verbo irregular, ¿ya? Irregular. Bien, esos son verbos irregulares. Bien, funciona con casi todos los verbos, con casi todos los verbos, salvo con algunos casitos, porque en lenguaje siempre es así, siempre, no todo es así tan plano en este curso, ¿bien? Recuerden, yo les había dicho hace ratito que un verbo es regular cuando no varía su raíz ni su paradigma de conjugación. El irregular es aquel verbo que sí varía su raíz y o su paradigma de conjugación. ¿Qué es paradigma de conjugación? Esto. Hay tres verbos conocidos como verbos modelos. Los verbos modelos son amar, temer y partir. Amar es un verbo modelo para la primera conjugación, temer para la segunda conjugación y partir para la tercera conjugación. ¿Qué será primera conjugación? ¿Qué será segunda conjugación? ¿Qué será tercera conjugación? Primera conjugación es cualquier verbo que acabe en ar, segunda en er, tercera en ir. Bien. Entonces, hay verbos que no varían su raíz, parecen ser regulares, pero no siguen el paradigma de su verbo modelo. Por esa razón nosotros consideramos que son, no son infinitivos, cualquier tipo de verbo. Les decía, hay verbos que no varían su raíz, no cambian su raíz, pero no siguen el paradigma de su modelo de conjugación. Por lo tanto, si no siguen el paradigma, son verbos irregulares. A ver, por ejemplo, tenemos la palabra andar. Como te puedes dar cuenta, andar acaba en ar. Su paradigma es amar. Pensemos en amar, en presente decimos yo amo y en pasado decimos yo amé. Otro ejemplo, yo canto, yo canté. Otro ejemplo, yo camino y yo caminé. Otro ejemplo, yo hablo y yo hablé. Como se pueden dar cuenta, siempre en pasado es con e, ¿cierto? En pasado es con e, porque siguen el paradigma de amar, que es amé. Pero eso no pasa con andar, ¿no? Andar en presente es yo ando, pero en pasado no decimos yo andé, ¿no? Yo andé, sino yo anduve. Entonces, como te puedes dar cuenta, es irregular no por su raíz, sino porque no ha seguido el paradigma de su verbo modelo, de su patrón. Bien, por eso es irregular. Lo mismo ocurre con los verbos leer, creer y poseer. Estos verbos terminan en er, por lo tanto, su paradigma es temer. Temer en tercera persona es él teme decir la verdad. Y en pasado será él temió decir la verdad. Bien. Otro ejemplo sería beber. El bebe y él bebió. Bien. Pero ¿qué pasa con leer, por ejemplo? Es el lee, sigue el paradigma. Pero en tercera persona, en pasado no será él leyó, ¿cierto? Si no decimos él leyó. Por lo tanto, no sigue tampoco su paradigma, por eso es un verbo irregular. Esto ocurre con el verbo andar, leer, creer, poseer. Y por último, cuando hay una variación de G por J.
Se llaman regulares, recuerden, esto de regularidad o irregularidad tiene que ver con una cuestión fonética, ya de pronunciación, no de escritura, ya de pronunciación. Por ejemplo, tenemos acá la palabra fingir. Ah, perdón, les decía, esto tiene que ver con G y J, GJ. Tenemos la palabra fingir. De fingir lo trasladamos a fingir, ¿no? Siguiendo la regla de arriba. Le quitamos ir y le nos queda esto, ¿no? La raíz. Y a eso le agregamos la O. Y ahí irá yo fingo, ¿no? Entonces uno dirá, ah, irregular, ¿no? Porque no es fingo. Pero en este caso lo que vas a hacer es cambiar esa G por una J. E ir a yo finjo. Como si acepta, esto es un verbo regular. ¿Ya? Normalmente son regulares, pero no siempre. Regular. Otro ejemplo, tienes la palabra dirige. Ya se traslada a dirigir. Se le quita ir, ya, y le agregas la O, dice dirigo. Pero ya sabes que acá le agregas la G por le cambias la G por la J, dirijo. Como si tiene sentido, es un verbo regular, ¿ya? Otro ejemplo, tenemos la palabra protege. Protege. Se traslada a proteger. Se le quita er y tienes acá la raíz, ¿no? Ahí le agregas la O, pero ya sabes que acá le cambias la G por la J, protejo. Como si tiene sentido, es un verbo regular, ¿bien? Esas son las excepciones de los verbos regulares, ¿ya? A ver, ¿qué me han consultado? ¿Se podría cambiar el infinitivo y reemplazar con... no tiene nada que ver acá, absolutamente nada que ver, ¿no? No sé de dónde he sacado esa parte teórica, no, es absolutamente alejado, ¿ya? Alejado de todo lo que he explicado. ¿Ya? Esto es como que estamos con otro tema completamente diferente. No hay ningún vínculo con lo que yo he explicado, por si acaso. ¿Ya? Lo que tú acabas de preguntar no se relaciona para nada con lo que yo estoy explicando. Los lolas, eso es objeto directo, infinitivo, todo, absolutamente nada. ¿Ya? Me parece que esta fórmula es la más sencilla, a mí me parece eso, ¿no? Si ustedes encuentran otra manera, también bacán, ¿no? Si lo saben, si saben otra manera, chévere. Pero a mí me parece que esto es muy sencillo, ¿no? Súper sencillo y solo tendrías que memorizar cuáles son las excepciones, nada más. Como son pocas excepciones, son memorizables, ¿no? Nada más. Pero cambiar por los lolas, eso sí estamos alejados de la explicación. No tiene nada que ver con regular y irregular. Y por último, tenemos los verbos defectivos, que son aquellos verbos que no tienen todas conjugaciones completas, ¿ya? Por ejemplo, yo solía pasear por la playa, ¿es correcto? Pero no se dice yo soleré pasear por la playa. Ese problema no me concierne, está bien, pero no se dice eso no me concernirá. No tiene coherencia, ¿ya? O, por ejemplo, con ocurrir, ocurrió un problema, ocurrirá un problema, pero no ocurrí, no ocurriste, ¿bien? También son defectivos los verbos impersonales. Llueve, no será yo lluevo, tú llueves, ¿ya? Estos son los impersonales: ocurrir, atañer, soler, balbucir, acontecer, acaecer. Bien, esos son los verbos impersonales. No generalices, por favor, y no me digas que, entonces los infinitivos son impersonales. No, estos verbos, estos que están acá, conjugados, no cualquier infinitivo, estos verbos, ¿ya? Estos verbos. Y los verbos impersonales. Bien. Bueno, señoritas, caballeros, ahora nos toca la parte práctica ahí para reforzar lo que estamos aprendiendo. Si hay alguna consulta ahí, podemos ahí justamente reforzar estos puntos que estamos viendo, ¿ya? Acá, por favorcito, a ver si revisan esta pregunta y me responden cuántas frases nominales complejas hay. Salté de susto, salté de susto.
ese audio, por favor. Fíjense, dice, Alemania era considerada una de las naciones más progresistas dinámicas. Esto no cuenta, ¿no? Y Alemania tampoco porque no tiene modificador indirecto. Pero acá sí, una de las naciones más progresistas, dinámicas y admirables del mundo. Bien, esta sería una frase nominal compleja. Y es compleja, una es el núcleo y todo lo que está después es el modificador indirecto, ¿no? Este es el MI, modificador indirecto. Bien. Luego dice, de una incesante creatividad, esto no cuenta, encarnaba, acá viene, el motor de las grandes reformas sociales y vanguardia en la formación del estado de bienestar, ¿no? Esa sería nuestra siguiente frase nominal, ¿no? Compleja, porque tiene un MI. ¿Ya? Eso es un MI. ¿Ya? Motor es el núcleo y acá está la preposición, todo sería el MI. Cultural y políticamente era, acá viene el otro, ¿no? El único rival en Europa de Estados Unidos. Bien, así. Ese sería el siguiente. Bien. Ahí tenemos muy bien, tenemos tres frases nominales. Muy bien. Ahora, ¿qué me dicen de este ejercicio? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, uno de los juguetes más costosos y educativos, ¿no? Uno es el núcleo y acá viene la preposición, ¿no? De. Ya, entonces tendrías un solo núcleo con un modificador indirecto, ¿no? O sea, la una es necesariamente simple, porque hay un solo núcleo, y compleja, ¿ya? Una simple y compleja, ¿no? Y la una, por lo tanto, se vincula con la B, una, la B. Ahora, la 2, vamos a ver qué es la 2. Dice, una magnífica celebración y premiación veraniega. Celebración es el núcleo, premiación es el núcleo, veraniega MD, magnífica una MD. O sea, es compuesta porque hay dos núcleos e incompleja, compuesta e incompleja, ¿no? Compuesta e incompleja. Sería la C. Ahora tenemos a la 3. La 3 dice, doctora Pérez, fíjate, doctora núcleo, y Pérez es una aposición, por lo tanto es compleja. Y tienes una I, por lo tanto sería compuesta compleja.
compuesta compleja. ¿Dónde dice compuesta compleja? Acá, en la D, ¿no? 3D. Revisemos 1B, 2C, 3D. Ah, muy bien. Casita. Muy bien. A ver, nos piden cantidad de sustantivos. A ver, contemos, porque creo que ya terminaron. Al toque nomás avanzaron. Dice, epidemia, cólera, muerte, peruanos, ¿no? Cólera, enfermedad, funcionarios, salud, propagación, empobrecimiento, hiperinflación, Fujimori. Bien, acá tienes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Ya, la B de beso, 12. A ver, acá nos piden sustantivo colectivo derivado. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos caballada. Muy bien, casita. Acá tenemos los pronombres, ¿ya? Cantidad de pronombres personales, ¿no? Yo, tú, él, nosotros, mete, senos, lalos, lolas, leles. Dicen avión, avioncito. A ver, ¿será avión? Ups. A ver, dice, como no solamente escribe, sino que lee, gusta pasarse al otro lado y leer lo que escriben los demás. Lucas se sorprende a veces de lo difícil que le resulta entender algunas cosas. No es que sean cuestiones particularmente abstrusas. Horrible palabra, piensa Lucas, que tiende a sopesarlas en la palma de la mano y familiarizarse o rechazarse según el color, el perfume o el tacto. Pero de golpe hay un vidrio sucio entre él y lo que está leyendo. Bien, acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Enanito. A ver, cuento nuevo. Acá hay 2, 4, acá hay 2, 6 y acá hay 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7. A ver, acá nos piden cuántos adjetivos especificativos hay. Ver, dice, de mi pasaporte me gustan las páginas de las renovaciones y los sellos de visados. Visados que son redondos, triangulares, verdes, cuadrados.
negros, ovalados, o rojos. Todas son características objetivas, ¿no? Lo redondo es objetivo, lo triangular, lo verde, lo cuadrado, lo negro, lo ovalado y lo rojo. De mi imagen de Buenos Aires, el transbordador sobre el riachuelo, la Plaza Irlanda, los jardines de agronomía, algunos cafés que acaso ya no están, una cama en un departamento de Maipú. Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿no? Enanito, ¿no? Perdón, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Avioncito, avioncito. Muy bien. Ahora nos piden las funciones sintácticas de estas palabras. Dice, la privatización de la violencia también fue. Fue viene del verbo ser, ¿no? Por lo tanto, evidente es un atributo. Tenemos acá avioncito, tenemos acá dedito y tenemos acá enanito. Bien. Luego dice, así los grupos paramilitares, no hay nada que se interponga, el modificador directo, ¿no? Ya, entonces descartamos esta, acá tenemos modificador directo y acá encontramos modificador directo, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos, pero descartado avión. Luego dice, estuvieron de estar, por lo tanto, activos es un atributo, ¿no? Esa sería nuestra clave, la D de dedo, ¿no? La D de dedo. Muy bien. Luego nos piden grado, adjetivo en grado comparativo. Les recomiendo que vuelvan a revisar los que me han dicho avión, borra. Ah, ya se dieron cuenta. No puede ser avión porque dice tanto como, pero ¿dónde está el adjetivo acá para comparar? No hay, pues. La respuesta es dedo. Dice, mi novia Liliana es mayor que tú, aunque no pareciera, ¿ya? Mayor que tú. Comparativo. Bien. Muy bien, esa sería nuestra respuesta, la D de dedo. Acá nos piden modo indicativo de las palabras subrayadas. Ahí dice deseo. Es cierto que deseo que puedas acompañarme al cine, sí, ¿no? Ojalá olvidemos, subjuntivo. Es cierto que te pediré un cuarto de pollo, ¿no? Sí. Y as es una orden, por lo tanto no es una y tres. Una y tres, ¿no? Besito. A ver, acá nos piden aspecto perfectivo. Me dicen dado. En avión, fíjate, tienes alentaba. Termina en aba, imperfectivo. Luego tienes hablaba en beso, imperfectivo, aba, imperfectivo. Son está en presente, imperfectivo. Creía, tiene ia, imperfectivo. Muy bien, la respuesta es dedo. Está en pasado y no tiene aba, ia, eso es perfectivo. Perífrasis verbal.
Para que haya perífrasis verbal necesitamos un verboide, ¿no? Acá están los verboides. Acá no hay verboide. O sea, descartamos la D porque no hay verboide, ¿no? Recuerden, los infinitivos tienen auxiliares para formar perífrasis, ¿no? Añorar, desear, buscar no es un auxiliar. Tener sí. Por eso que la clave sería enanito. Muy bien. A ver, acá nos piden frase verbal atributiva. No es elefante. No es avioneta. No es beso. Ya se pasan, ¿ah? Ya dígame casa mejor, pues. No es avión porque fueron, viene de ir, ¿no? Por eso descartamos. No es beso porque fíjate, si aparece están, pero no aparece un atributo, ¿no? El atributo es una cualidad de noticiero. En casa, ha sido, viene de ser, y acá hay un participio, ¿no? Eso es voz pasiva. Ha sido, ese es el verbo, y acá está el atributo. Esa es la respuesta, dedo. No puede ser enano porque fíjate, aparece están, pero ¿dónde está el atributo? En el 11º pasillo es un circunstancial del lugar, ¿bien? No es un atributo. Necesitamos de los atributos para que haya verbo copulativo. Bien. En la 13, en la 13, una aclaración. Un objeto directo jamás empieza con una preposición que no sea una A. Si hubiera dicho, pensaré la locura que hice, ahí podría ser. Pero acá dice, pensaré en tus palabras. Esto no puede ser objeto directo, ¿ya? No puede ser, por la preposición en. Entonces, la una no puede ser. Ya dice, mi prima acusó a su novio, lo acusó. Mi familia creyó tus engaños, los creyó. Braulio no adorna con materiales tóxicos. ¿Qué adorna? No tiene sentido, ¿no? ¿A quién adorna tampoco? No hay respuesta. Muy bien, tendríamos la 2 y la 3. Elefante. 14. Veamos. Llegar, llego, regular, ¿no? Sirven, servo, irregular. Saben, sabo, irregular. Vienen, veno, irregular. Ya, muy bien, avioncito. Y la ultimita. A ver, dice, fuimos a la fiesta de promoción. Eso es de ir, ¿cierto? Eso es predicativo. Han sido compañeros, ser, ¿no? Atributivo, predicativo, atributivo. Casa o enano. Mis tías deben estar en la primera fila, pero no hay atributo, ¿no? Predicativo, ¿no? Enanito. Así. Aparece estar, pero no hay atributo. Bien. ¿Tendrán alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna aclaración?
¿Alguna consulta? No, profesor. Gracias por responder. Bueno, señoritas, caballeros, muchísimas gracias. Cuídense. Cuasirreflejo no viene en examen de admisión. No existe en la RAE cuasirreflejo. No existe en CEPRE. En ningún lado existe cuasirreflejo, salvo en algunas academias, que no sé por qué lo enseñan. Bien, cuídense, chicos, chicas. No estudien cuasirreflejo, a eso no viene. Nunca ha venido. Así que no te preocupes de asumir por eso. Cuídense. Chaucito. Chaucito.